En el día de hoy vamos a hablar de un grupo muy especial de proteínas que en este caso son denominadas enzimas. Es decir, las enzimas vienen siendo proteínas. Dentro del grupo de esas proteínas especiales o de esas enzimas, básicamente vamos a encontrar a todas aquellas que participan en procesos de catálisis. Las enzimas entonces son básicamente proteínas que se encargan de catalizar reacciones químicas en los seres vivos. Ahora, ¿qué es eso de catalizar? ¿Qué es un catalizador? En palabras muy sencillas, el catalizador es el que ayuda a que una reacción se lleve a cabo en poco tiempo o en menos tiempo. Lo que usualmente toma 2 horas, con un catalizador podría tomar 10, 15 minutos. Es decir, acelera de una u otra forma la ocurrencia de una reacción específica. ¿Cómo funciona el proceso de catalización? ¿O por qué catalizar hace que algo ocurra en menos tiempo? Porque durante el proceso el catalizador disminuye algo que se llama energía de activación para dicha reacción. Ahorita vamos a ver en detalle qué es energía de activación, pero quiero que miren este gráfico que está a su derecha. Aquí tenemos la cantidad de energía necesaria para que estos reactivos que están aquí se conviertan en productos dentro de una reacción química. Observen el que está en azul y miren la gran cantidad de energía necesaria. Esto que ustedes están viendo en azul es a lo que nosotros denominamos energía de activación. Esta estructura que está aquí. La cantidad de energía necesaria para que los reactivos suban esta cuesta que ustedes ven aquí y lleguen a este punto. Un punto en donde todavía no son productos, pero ya no son reactivos. Es como un punto de no regreso. Estoy en la cumbre y solamente tengo que dejarme caer para que se formen los productos, ¿sí? Cuando yo utilizo un catalizador, observen que la cantidad de energía para yo llegar a ese punto de no retorno o para que ya la reacción sea inminente es mucho menor. Miren en rosado cómo disminuye significativamente esa energía de activación. Por lo tanto, con el catalizador, este paso de reactivo a producto obviamente va a ocurrir más rápido. Pero, ¿qué es eso de energía de activación? La energía de activación es la energía mínima necesaria para que una reacción química ocurra. Lo mínimo que necesito para que la reacción ya no tenga retorno, para que ya sea un hecho. Es necesaria para alcanzar algo que se llama estado de transición. Ese estado en el que yo les decía que yo no soy reactivo, pero tampoco soy producto, soy como un intermedio y ya no hay retorno en el proceso de reacción. En el dibujo que estamos observando a la izquierda, observamos a un hombre tratando de subir una piedra a el punto más alto de la loma o de la montaña para luego dejarla caer y convertirla en pequeñas piedras. Estos serían los reactivos, ¿sí? Y obviamente serían los productos. La cantidad de energía necesaria para que esta roca se convierta en estos productos es la energía que estaría imprimiendo este hombre que está aquí. La cantidad necesaria para subir la roca hasta la cima de la montaña y luego dejarla caer. Entonces, eso es energía de activación, la energía mínima necesaria para que una reacción química ocurra. Y es esa energía de activación la que la enzima actúa disminuyéndola. Este es otro gráfico en donde observamos más o menos lo mismo, la energía de activación, para transformar X, por ejemplo, en Y. La cantidad de energía total y la cantidad de energía de activación es la que yo necesito para, se puede decir que superar esa barrera de no reacción. Cuando ya yo supero la barrera de la reacción, ya la reacción es un hecho. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Jóvenes? Sígase. Bueno. No, señor, siga. ¿Cómo funcionan las enzimas? Las enzimas funcionan sobre una sustancia conocida con el nombre de sustrato, un elemento que se conoce como sustrato. El sustrato es la molécula sobre la que la enzima funciona o actúa. Aquí tenemos a la enzima en color verde y aquí tenemos al sustrato. El sustrato se une a la enzima, obsérvenlo, y forma algo que se conoce con el nombre de complejo enzima-sustrato. Enzima-sustrato.
para luego formar un complejo conocido como enzima producto. Quiere decir que el producto de la reacción se une o permanece unido con la enzima, y luego otro que es el de enzima más producto, cuando ya la enzima se separa del producto de la reacción. En el caso del dibujo, los productos de la reacción son estos dos elementos divididos. Teníamos uno que estaba unido, un sustrato que estaba unido, y aquí tenemos los productos que se dividen, es decir, el producto de la reacción enzimática es la escisión o la división del sustrato. Entonces, en este caso, estamos viendo que la enzima queda por un lado y los productos por el otro. Nótese y preste mucha atención en esto, que la enzima no se transforma en el proceso. Miren que ella queda exactamente igual. Por eso esa es una de las reglas básicas de la actividad enzimática. La enzima no se altera por la reacción. La enzima es reutilizable. Ella vuelve a su estado natural después de haberse unido con el sustrato. Observemos aquí en este caso la misma reacción. Aquí tenemos el sustrato, la enzima, el complejo enzima-sustrato, el complejo enzima-producto, miren que ya aquí hay un proceso de división, y luego la enzima más los productos. En este caso, nuevamente ha sido una separación. Pero, como vamos a ver más adelante, las reacciones son muy variadas. Pueden ser reacciones de división, como en este caso, o de catálisis, o pueden ser reacciones de unión o de anabolismo, en donde voy a construir, ya no voy a separar, sino a construir moléculas. Adicionalmente, observen ustedes que en la enzima hay como una especie de huequitos o como una especie de comisuras, mírenlas aquí, en la estructura de ella. El punto de la enzima en el que se une el sustrato, mírenlo aquí, o esa ubicación geográfica en la enzima a la que se une el sustrato, recibe el nombre de sitio activo. El sitio activo, por lo tanto, será el lugar en el que va a ocurrir la reacción y va a ser una región específica de la enzima a la que se va a unir el sustrato. Aquí observamos cómo se une y luego cómo se produce la reacción. Al final, la enzima queda exactamente igual, sin ningún tipo de transformación. El sitio activo tampoco se modifica y la enzima queda lista para ser reutilizada en otro tipo de reacciones exactamente iguales. Entonces tenemos el sitio activo, mírenlo aquí, y como vamos a ver más adelante, hay otro sitio completamente opuesto, que es este que ustedes observan aquí, otra comisura, otro hueco en la enzima, que recibe el nombre de sitio alostérico. Pero de ese nos vamos a ocupar más adelante. Observemos en el video una reacción enzimática. Ahí tenemos la enzima y precisamente estas muescas o estos huecos que ustedes ven en la estructura es lo que conocemos como sitio activo. Al sitio activo se van a unir los sustratos, que en el ejemplo del video ahora sí son dos. Se unen entonces al sitio activo y en este caso la reacción va a ser de formación o de unión de esos sustratos. Miren que hay una transformación, ellos se fusionan, se unen, se forma el complejo enzima-sustrato, el enzima-producto, aquí ya esto es producto unido a la enzima, y ahora va a haber entonces una liberación de ese producto para formar enzima más producto. Miren cómo la enzima vuelve entonces a su estado normal, cómo se regenera la estructura del sitio activo y cómo ella queda sin ningún tipo de modificación para continuar reaccionando. Este es otro video similar. Aquí está la enzima, aquí está el sitio activo, la unión y la formación entonces de los productos. Sitio activo, enzima y producto. Concluyendo, las enzimas se encargan de hacer más eficiente una reacción química, lo que en algunas circunstancias sería imposible, ya que implicaría un gran gasto de energía o requeriría de condiciones de pH, presión y temperatura extremas. Con la ayuda de una enzima ocurren de forma instantánea o casi instantánea. ¿Cómo ocurre rápidamente? Porque la enzima actúa sobre la energía de activación
que viene siendo la cantidad de energía mínima necesaria para que ocurra esa reacción química y por lo tanto ayuda a que esta ocurra más rápidamente. Hagamos un pequeño ejercicio, pero yo creo que podemos hacerlo más bien al final, porque es muy importante que sepamos cómo funcionan los sitios activos y posteriormente cómo son denominadas las enzimas, porque las enzimas van a requerir o van a tener el nombre de su sustrato seguido de la terminación asa. De tal manera que si yo aquí tengo maltosa, la enzima que actúa sobre la maltosa será denominada maltasa. Si aquí tengo lactasa, esto es una enzima que actuará sobre un sustrato que en este caso será la lactosa. Y así sucesivamente. Si yo tengo una enzima que actúa sobre lípidos, será una lipasa. Si actúa sobre una proteína, será proteinasa y así sucesivamente. Aquí en los esquemas, básicamente lo que queremos es completar, como habíamos visto anteriormente, cuáles serían las iniciales que irían en ellos. Aquí sería enzima más sustrato, S, produce un complejo enzima-sustrato, que por último termina produciendo uno que es enzima más producto. En este caso, maltosa viene siendo el sustrato y con base a que el nombre de la enzima lo toma del sustrato más la terminación asa, aquí tendría que colocar entonces maltasa. Maltosa más maltasa, si sigo el mismo esquema de la parte de arriba, va a producir entonces un complejo maltosa-maltasa, el complejo enzima-sustrato. Y luego va a producir entonces el de enzima, en este caso maltasa, más los productos. ¿Qué creen ustedes que ocurre si yo divido a una maltosa? ¿Qué se liberaría? Se dividiría entre dos. ¿La maltosa qué es? Un azúcar. Un azúcar, básicamente un disacárido formado por 2 unidades de glucosa, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, el producto serían glucosas, 2 glucosas, más la enzima, que en este caso no sufre ningún tipo de modificación, es decir, serían glucosa, glucosa, más maltasa. Si me voy al siguiente, en este que está aquí, fíjense que es más lactasa. ¿Qué debería ir aquí? El nombre del sustrato. Si es lactasa, esta es la enzima, el sustrato será lactosa. Aquí se formará el complejo enzima-sustrato, lactosa-lactasa, y luego se formará al final, entonces, la enzima que no se modifica, lactasa, que queda sin ningún tipo de modificación, y los productos que vendrán siendo glucosa más galactosa. Recuerden que la lactosa es glucosa más galactosa. ¿Bien? Hablando un poco más sobre el sitio activo, vamos a conocer una enzima bastante importante que se llama la beta-lactamasa, que está presente en organismos básicamente bacterianos, organismos que son procariotas y que le dan la posibilidad a la bacteria de ser resistente a los antibióticos beta-lactámicos. Los antibióticos beta-lactámicos son un grupo específico de antibióticos de amplio espectro y las bacterias que expresan esta enzima, fíjense, beta-lactamasa, miren la terminación asa, son capaces de destruir a estos antibióticos y por lo tanto ser resistentes a ellos. Antes de continuar, repasemos un poco. ¿Qué tipo de estructura proteica es esta que ustedes observan aquí? Primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Cuaternaria. Puede ser cuaternaria y además también puede ser terciaria. Observen ustedes cómo estamos combinando hélices con hojas. Siempre que usted vea la combinación de hélices y de hojas, usted debe sospechar que es terciaria o que es cuaternaria.
¿Cuándo es terciaria? Cuando es solamente un dominio. Miren que tiene forma circular. Pero también puede llegar a ser cuaternaria si es una enzima que tiene un único dominio. En este caso, la beta-lactamasa tiene un único dominio, mírenlo aquí, que es funcional para las actividades que ella tiene que realizar. Entonces, en esta beta-lactamasa vamos a encontrar un sitio activo que va a ser el lugar a donde van a entrar esos antibióticos que van a ser degradados. Y fíjense que el sitio activo es una grieta, es una hendidura en la superficie de la enzima, que obviamente va a estar compuesta también de aminoácidos de diferentes partes de la cadena. Aquí hay aminoácidos rodeando esta estructura, porque estos son proteínas y están hechas obviamente de aminoácidos, por lo que es una interacción muy específica. El sustrato, cuando entra al sitio activo, se va a ligar inicialmente a ese sitio activo mediante los enlaces que ustedes conocen. Enlaces iónicos e interacciones hidrofóbicas, que son las que van a permitir la entrada allí de ese sustrato. Entonces, los sitios activos, como se dan cuenta, van a permitir interacciones entre dos o más sustratos diferentes. En el sitio activo se alcanza lo que conocíamos como estado de transición en el complejo enzima-sustrato. Ese estado en donde los sustratos ya no son sustratos, fíjense que aquí ya empezaron un proceso de fusión, pero todavía no son el producto, que es esto último que ustedes ven aquí. Ellos todavía no se han fusionado completamente. Pero en el sitio activo es donde ocurre ese proceso y en donde entran en una posición y orientación adecuada para el proceso de acelerar esa reacción. Aquí observamos los sustratos y los productos. Nuevamente les digo o les muestro cómo la enzima no sufre ningún tipo de transformación en ese proceso. Dependiendo de cómo sea la interacción de la enzima con el sustrato, vamos a encontrar dos modelos de cómo ellos se interrelacionan. El primer modelo es conocido como llave cerradura y es exactamente como su nombre. Es como cuando yo tengo un candado o una cerradura que solamente una llave va a abrir. En el modelo llave cerradura o las enzimas que tienen modelo llave cerradura, se caracterizan porque su sitio activo, este que ustedes observan aquí, miren el sitio activo, las grietas o esas hendiduras en la estructura de la enzima, permiten que el sustrato encaje perfectamente en ese sitio activo. Miren que el sustrato y la enzima y el sitio activo, perdón, de la enzima son completa y absolutamente complementarios. El sustrato complementa y entra perfectamente en el sitio activo. El sitio activo ha sido diseñado para este sustrato exclusivamente. Ningún otro sustrato que no tenga esta estructura complementaria va a poder entrar en ese sitio activo. Fíjense cómo Una encaja pregunta. perfectamente. Cuéntame. ¿Y el sustrato no puede cambiar su estructura para poder adaptarse a la enzima? No. La única que puede adaptarse en este caso es la enzima. El sustrato nunca se transforma. Solo se transforma cuando entra a la enzima y ocurre el proceso catalítico. Pero él no se puede acomodar para entrar en el sitio activo. El sustrato no. Ahorita vamos a ver el otro modelo y te vas a dar cuenta que la que se amolda al sustrato es la enzima, ¿sí? Pero el sustrato como tal, como es una molécula química como tal, no tiene esa capacidad de adaptación. La enzima sí lo posee. ¿Bien? Ok. Fíjate Profe, entonces. una pregunta. Cuéntame. ¿Se pueden transformar dos sustratos iguales? Claro, fíjate que en el anterior tú veías que entraban dos sustratos. Yo puedo tener más de un sustrato en una enzima o en un sitio activo, claro que sí. Y cada uno de ellos va a tener un sitio activo diferente para su ingreso. Vamos a mirar el video. Mira este que está acá. ¿Sí ves? Hay dos sustratos y cada uno de ellos tiene un sitio activo diferente en la enzima. La enzima tiene dos sitios activos, uno para cada sustrato. Observa. Y pueden entrar y pueden reaccionar en el sitio activo común que tiene la enzima. Entonces sí puede recibir más de un sustrato. ¿Bien? Entonces, en el modelo de llave cerradura es eso, el sustrato encaja perfectamente en el sitio activo.
Está diseñado, el sitio activo está diseñado para precisamente solo ese sustrato. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Las enzimas son extremadamente exclusivas o extremadamente específicas porque están diseñadas solo para este tipo de sustrato. Aquí no puede entrar ningún otro tipo de sustrato, solo el que encaja perfectamente en su sitio activo. Es decir, aquí cada enzima tiene su sustrato y cada sustrato tiene su enzima diseñada para él. Vamos a mirar un ejemplo. Este es el ejemplo de la sacarasa. Como se dan cuenta, por su nombre, sacarasa actúa sobre la sacarosa, que también es un carbohidrato formado por una glucosa y una fructosa. En el caso de la sacarasa, podemos observar el modelo de la llave cerradura, que básicamente tiene como lo más importante de todo la forma de la proteína, porque va a permitir que la enzima y el sustrato se acoplen y que haya una enzima muy específica para cada reacción específica. En la sacarasa, fíjense ustedes cómo el sitio activo está diseñado perfectamente para que quepa solo sacarasa. Miren, aquí entra obviamente la glucosa, aquí entra la fructosa, miren los anillos. Aquí tenemos el sitio activo disponible, entra la sacarosa, forma el complejo enzima sustrato, mírenlo aquí. Hay entrada de una molécula de agua para el proceso de ruptura del enlace, porque esta reacción que está aquí es de catálisis, yo voy a romper la molécula. Y hay entonces luego liberación, por un lado, de la enzima, miren que la enzima no sufre ningún tipo de modificación, y por el otro lado de los productos. El producto, obviamente, por un lado la fructosa, por el otro lado la glucosa. Y en ese caso, la enzima termina siendo nuevamente reutilizada y queda disponible para unirse a otra molécula de sacarosa. Recuerden que aquí no hay cambios o modificaciones en la enzima como tal. Paso 1, paso 2 y paso 3. Si nos vamos al otro modelo, nos vamos a dar cuenta que es bastante diferente al modelo de llave cerradura. Se denomina ajuste inducido. Y se denomina ajuste inducido porque se va a inducir un ajuste de la enzima para adaptarse al sustrato. Observen este dibujo que está a su derecha. Aquí tenemos a la enzima de color morado y si se dan cuenta el sitio activo no es ni remotamente igual, parecido o complementario a ninguno de los dos sustratos. Si este que está aquí, que es el sustrato, tuviese un sitio activo o si esta enzima más bien tuviese llave cerradura, aquí tendríamos que ver los picos y las muescas de este sustrato y tendríamos que ver obviamente el espacio para la entrada de este otro. Pero no, miren que la enzima está completamente diferente a lo que debería estar. Cuando los sustratos se unen a la enzima, miren lo que pasa en el segundo recuadro, la enzima se ajusta a cada uno de ellos. El sitio activo se ajusta. Por eso se denomina ajuste inducido, porque hay un ajuste inducido por la unión del sustrato. El sustrato se ha unido, se ajusta la enzima y hay entonces un proceso de reacción y de liberación del producto por un lado y de la enzima que vuelve a estar en su estado normal. Entonces, es completamente diferente al anterior. Aquí no hay una forma específica, el sitio activo no ha sido diseñado para un sustrato particular, pero sí puede sufrir un ajuste inducido por la unión del sustrato. Cuando el sustrato se une, él se amolda a ese sustrato y produce entonces la reacción. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren, el sitio activo está completamente cerrado. Cuando se une el sustrato, hay un ajuste inducido por esa unión, mírenla, que termina entonces transformando el sitio activo y favoreciendo el debilitamiento y rompimiento de los enlaces. Miren que aquí hay como una especie de fuerza o de, vamos a decir, abertura del sustrato que lo va a ir debilitando y lo va a ir entonces llevando a la separación. Vamos a mirar un ejemplo de ajuste inducido, certero. Aquí tenemos a una exocinasa, mírenla aquí. Es decir, es una proteína, una enzima en particular que actúa sobre azúcares de 6 carbonos. ¿Cuántos azúcares de 6 carbonos conocen?
De 6. En el grupo de la glucosa, ¿cuántos más había? Glucosa, ¿y quién más? Fructosa. Sí. Y galactosa, ¿cierto? Son 3. Glucosa, fructosa y galactosa. Aquí en este caso, estamos teniendo una exocinasa que está reaccionando con una glucosa. Miren cómo está el sitio activo abierto. Mírenlo. En cuanto la glucosa entra, que es esto rojo que ustedes ven aquí, inmediatamente se ajusta. Miren que se cierra. Y ese ajuste es lo que permite la reacción. Ahora bien, cuando yo digo que es una exocinasa y que actúa sobre aquellos que tienen 6 carbonos, quiere decir que esta que está aquí no es tan específica. Sus reacciones no van a ser tan específicas, ¿cierto? Porque ella va a tener la opción de que varios sustratos entren a ella, porque como ella se puede ajustar al sustrato, ella va a poder reaccionar con un amplio rango de sustratos, pero obviamente siempre y cuando sean similares. Yo aquí no puedo meter un almidón, yo aquí no puedo meter ningún otro carbohidrato de menos o de más carbonos. Aquí van a entrar exocinasas, ¿sí? Entonces, aunque tiene un amplio rango de sustratos, esos sustratos por lo menos tienen que ser similares entre sí. Entonces, ¿quién es más específica en la reacción? La que tiene llave cerradura. La de ajuste inducido tiende a ser un poquito más laxa con el tipo de sustratos con los que reacciona. ¿Alguna pregunta? Vamos a mirar un pequeño video precisamente sobre ese proceso. Entonces, aquí tenemos un recuento de lo que venimos viendo de enzimas, proteínas que catalizan reacciones metabólicas, en donde un sustrato se convierte en un producto. Obviamente la unión se lleva a cabo a través del sitio activo y miren llave cerradura. El sitio activo está diseñado para la enzima, para que encajen perfectamente, como cuando yo estoy tratando de meter una nave espacial en una estación espacial. El sustrato tiene una posición única y el sitio activo está diseñado para recibir a ese sustrato. Ahora, en ajuste inducido, miren cómo el sitio activo se amolda, se adapta, sufre un ajuste luego de que el sustrato se le une para la formación entonces de los productos. Con base en eso, analicemos en la siguiente actividad qué pasaría si yo cambio algún aminoácido dentro del sitio activo. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando yo cambiaba el orden de algún aminoácido en la estructura primaria? Generaba enfermedades, generaba eventualmente algún tipo o cualquier tipo de modificación en la actividad y en la función de esa enzima o de esa proteína. Y eventualmente en estas enzimas también va a pasar lo mismo. Aquí tenemos el sitio activo de una que se llama quimotripsina y aquí tenemos el sitio activo de otra que se denomina tripsina. Quiero que ustedes observen en este caso cuál es el tipo de molécula sobre la que ellos están actuando. Observando este tipo de enlace, ¿cuál sería el tipo de molécula sobre la que están actuando? ¿Este enlace cuál es? El enlace CN, ¿cuál es? Es un enlace peptídico, ¿sí o no? Por lo tanto, mire, aquí lo dice. Por lo tanto, está actuando o están actuando sobre proteínas. La quimotripsina y la tripsina rompen proteínas. El sitio activo de la quimotripsina, que es este que está aquí, atrae hacia él a cadenas laterales de aminoácidos con características hidrofóbicas. Miren este superanillo que está aquí, que obviamente es apolar. Mientras que la tripsina, que tiene un residuo de ácido aspartico que es cargado negativamente y obviamente es polar en este extremo, va a atraer cadenas laterales que sean cargadas positivamente. Observen aquí
cómo este negativo atrae a cadenas laterales positivas, de tal manera que la atracción debilita a este enlace. ¿Qué pasaría si yo cambio algunos de los aminoácidos que están en estos sitios activos? Si aquí quito este ácido aspartico y coloco otro positivo, o quito el ácido aspartico y coloco uno sin carga, ¿será que la actividad de la enzima será la misma? No, obviamente la actividad de la enzima cambia, debido a las mismas razones por las cuales el orden de los aminoácidos en la estructura primaria debe ser igual. Esto está diseñado para que funcione de una forma específica con lo que tienen en esa estructura específica. Entonces, un cambio en ese tipo de aminoácidos produce efectivamente una transformación de la actividad enzimática por un cambio en el sitio activo. Como yo les había dicho anteriormente, hay una clasificación general, pero más que clasificación, una denominación de las enzimas con base a cuáles son sus sustratos. Los lípidos, obviamente, van a ser metabolizados por lipasas, los almidones por amilasas y las proteínas por proteasas. Es decir, el nombre general de la enzima será su sustrato seguido de la terminación asa. El sustrato seguido de la terminación asa. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieran aclarar? ¿No? Sigue, señor, sigue. Bien. Yo pregunto porque como no oigo a nadie, quiere decir que están entendiendo todo o no están entendiendo absolutamente nada. Entonces, por eso me preocupa. Vamos entonces a continuar. Yo les había dicho anteriormente que obviamente las enzimas tienen un proceso o una actividad metabólica constante y que ellas están hechas de estructuras proteicas o que la enzima en realidad son proteínas. Pero resulta que de una u otra forma, en algunos momentos, las enzimas requieren de algunas moléculas orgánicas de bajo peso molecular o inorgánicas, como por ejemplo metales, para poder funcionar en el proceso de catálisis. Es decir, es como si necesitaran de ayudantes o de elementos auxiliares para poder funcionar. En ese caso, estos ayudantes de las enzimas reciben el nombre de cofactores. Y, ojo, no son proteínas. El cofactor, que es el ayudante de ciertas enzimas, porque muchas enzimas requieren de esos cofactores, no son enzimáticos y son de dos tipos. Los cofactores pueden ser coenzimas o pueden ser grupos prostéticos. El componente enzimático de la enzima recibe el nombre de apoenzima. Pero en ese tipo de enzimas que requieren de cofactores, usualmente él es inactivo. La unión del cofactor, que repito, es el ayudante o el activador de la apoenzima, es lo que va a producir la activación de esa actividad enzimática. Pero fíjense que el cofactor, que es la porción no proteica y que es el activador, ¿sí? Puede ser de dos tipos. En este caso, el ejemplo es con una coenzima, pero también puede ser en forma de grupo prostético. ¿Hay alguna confusión hasta ahí? Les repito, las enzimas o algunas enzimas o muchas enzimas requieren de cofactores para poder funcionar. Es decir, ellas son inactivas a no ser que se unan a moléculas no proteicas llamadas cofactores. ¿Qué quiere decir que sean no proteicas? Que pueden ser cualquier otra cosa, pero que no son proteínas, no están hechas de aminoácidos. La porción inactiva de ese tipo de enzimas recibe el nombre de apoenzima. Y como ustedes observan aquí, esa porción proteica es inactiva a no ser que se le una un cofactor o su cofactor.
La unión del cofactor produce su activación y su transformación en una nueva estructura conocida con el nombre de holoenzima. Apoenzima más cofactor igual a holoenzima, que ahora sí es la enzima entera con actividad catalítica. En este caso, fíjense cómo la coenzima, es decir, el cofactor de tipo coenzima, trae a esta apoenzima esta estructura que es necesaria para la construcción del sitio activo. Si esta estructura de aquí, que es la coenzima, no se une, obviamente no hay formación del sitio activo y el sustrato no puede ser metabolizado. Entonces, fíjense, la apoenzima es la porción inactiva, porción proteica. El cofactor es la que activa a la apoenzima, no es proteica y es de dos tipos, coenzima y grupo prostético. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre el uno y el otro. Resulta que los grupos prostéticos, no prostáticos, sino prostéticos, se caracterizan porque se van a unir fuertemente, fuerte y casi permanentemente, a la apoenzima. Por el contrario, las coenzimas se van a unir de manera leve o de manera muy transitoria. Van a entrar y van a salir de la reacción. Van a activar y a desactivar. Entran, realizan la función y luego se despegan de la apoenzima. Tienen una unión muy suave, una unión bastante leve a la estructura proteica y por lo tanto activan y desactivan. Un ejemplo típico de una coenzima son las vitaminas. Por eso es que usted observa de que muchas veces nos dicen que hay que tomar vitaminas, de que las vitaminas son importantes, porque efectivamente suelen ser coenzimas de muchas enzimas que usted requiere en el funcionamiento celular. Entonces, los cofactores son de dos tipos, coenzimas y grupos prostéticos. Los grupos prostéticos son los que se unen fuertemente a la apoenzima para activarla. Se unen tan fuerte que muchas veces esa unión es permanente. Los grupos prostéticos también generalmente son inorgánicos, pueden ser metales o pueden ser iones. Las coenzimas, a diferencia de los grupos prostéticos, son orgánicas, muchas de ellas vitaminas, y se unen de una forma transitoria. Ellas no se unen permanentemente ni fuertemente como lo hace el grupo prostético, sino que entran y salen de la reacción. En este dibujo, nuevamente vemos la función del cofactor. Aquí tenemos a la proteína inactiva, es decir, a la apoenzima sin el cofactor unido. Ahí ella no es activa. Cuando el cofactor se une, obviamente esa unión va a activar a la proteína, observen cómo la activa, y muchas veces el cofactor transporta al sitio de unión o sitio activo. Miren cómo sin esto, sin el cofactor, esta proteína no tiene sitio activo, a lo que se une el cofactor tiene sitio activo y puede entonces catalizar a estos dos sustratos. Entonces, fíjense ustedes la importancia de la unión del cofactor, sea coenzima o sea grupo prostético. El cofactor como tal, entonces, es un componente no proteico, termoestable y de baja masa molecular necesario para la acción de la enzima. Pueden ser iones metálicos, lo que yo les decía que son grupos prostéticos como hierro, cobre, potasio, manganeso, magnesio, entre otros, y pueden ser moléculas orgánicas denominadas coenzimas, la mayoría de las cuales están asociadas con vitaminas. La unión entonces del cofactor ahora sí que activa y completa a la enzima y la convierte en una estructura que se conoce con el nombre de holoenzima. La holoenzima ahora sí tiene actividad enzimática. En este gráfico queda mucho más claro. Fíjense ustedes, por un lado está la apoenzima, que está inactiva, viene siendo la porción proteica de la enzima sin actividad. Por el otro lado está el cofactor, que obviamente sin la unión a la apoenzima también es inactivo. El cofactor, que puede ser un ion metálico, que en este caso puede ser hierro, manganeso, etcétera, y que se denominará grupo prostético y que se une fuertemente o permanentemente a la apoenzima, o puede ser una molécula orgánica, principalmente una vitamina o mayormente una vitamina,
que se une de manera transitoria, entra y sale de la reacción con la apoenzima y que recibe el nombre de coenzima como tal. Y luego de la unión de la apoenzima con el cofactor, fíjense que se forma, ahora sí, la holoenzima. La holoenzima es la forma activa de la apoenzima luego de la unión del cofactor. Miren cómo en el dibujo aparece el cofactor intercalado en diferentes partes de la estructura. Pregunta de repaso. ¿Esto que está aquí es una estructura terciaria o cuaternaria? Terciaria. ¿Cómo? Cuaternaria y terciaria. En esta, que recuerdo, es cuaternaria. Aquí en esta definitivamente es cuaternaria. ¿Por qué sé yo que es cuaternaria? Porque está formada por 1, 2, 3 y 4 dominios. ¿Listo? Recuerden que cada dominio de forma circular tiene una función diferente y que aquí hay varios dominios unidos. Por lo que esto es una estructura cuaternaria. La explicación de por qué la anterior podía ser terciaria y cuaternaria al mismo tiempo es porque era de un procariota. Y en ese caso, la estructura terciaria yo la veo desde el punto de vista de que combina hélices y hojas, pero también es cuaternaria porque está hecha de un único dominio, es decir, aquella que era la beta-lactamasa tenía uno solo de estos, y uno solo de estos era capaz de estar activo y de producir reacciones de metabolismo. ¿Por qué? Porque es un procariota y ustedes saben que los procariotas son extremadamente sencillos en sus estructuras. Entonces, un solo dominio era capaz de hacer todo. Esta podría ser de un eucariota o también de un procariota independientemente, pero en este caso está formada por 4 dominios, 1, 2, 3 y 4, cada uno de ellos probablemente con una función y con un origen en estructura primaria completamente diferente. ¿Hay alguna pregunta sobre apoenzima, holoenzima y cofactor? Les pregunto yo a ustedes, ¿todas las enzimas requieren de cofactor? ¿Será que todas requieren de un cofactor? No. No. Son muchas, pero no todas. ¿Listo? Son muchas, pero no todas. Vamos a mirar un ejemplo de uno de las coenzimas o uno de los cofactores más famosos. ¿Alguna vez han oído hablar del NAT? No. Bueno, el NAT lo van a oír mucho a partir de este semestre y de los próximos cuando estén dando incluso bioquímica, porque de hecho es una de las coenzimas más famosas de todas. En este caso, este NAT actúa como transportador de electrones en una reacción de oxidorreducción. Muchas veces las enzimas causan reacciones de oxidorreducción y necesitan que los iones que ellas eliminan o los iones que ellos arrancan de otro sustrato puedan pasar de la enzima a un ayudante para que la enzima no quede atorada o atrancada con esos iones. Ese ayudante es precisamente el NAT, que le sostiene esos iones hidrógenos a la enzima y puede donarlos luego a otro sustrato. Es decir, es como una especie de intermediario o de transportador intermediario que le ayuda a la enzima a pasar iones de hidrógeno a otros sustratos y a reformar en ese caso a la enzima para que ésta pueda seguir actuando en la reacción. El NAT como tal trabaja entonces en reacciones de oxidorreducción y transfiere electrones de un sustrato a otro, es decir, oxida uno y reduce al otro. Al igual que las enzimas, las coenzimas no se alteran durante la reacción. Ellos son reciclables. Yo puedo reutilizar el NAT muchísimas veces. No sufre ningún tipo de transformación, porque si se dan cuenta aquí, él dona los electrones que recibe y se reforma en el proceso. Como es una coenzima, muy probablemente va a tener un origen relacionado con una vitamina, y es lo que vamos a ver. Aquí tenemos los ejemplos de coenzimas y de vitaminas. El NAT, por ejemplo, viene de una vitamina conocida con el nombre de niacina y participa en reacciones de óxido-reducción. Otro que es muy conocido es, por ejemplo, el FAT, que tiene una función también bastante parecida a el de el NAT,
viene de la B2, de la riboflavina. Si yo tengo en este caso riboflavina o B2 en mi organismo, voy a poder producir FAT y voy a poder realizar reacciones de óxido-reducción. De la tiamina, que es muy conocida, viene la tiamina pirofosfato, encargada de la transferencia de grupos aldehído en reacciones químicas. Y así sucesivamente, miren que todas estas coenzimas tienen su origen en una vitamina específica. Muchas coenzimas están o relacionadas con las vitaminas o se puede decir que la vitamina es precursora de la coenzima. Entonces, fíjense ustedes que sabemos ahora por qué son necesarias las enzimas, para la actividad de las enzimas, la presencia de vitaminas y de minerales en nuestra dieta, por qué son importantes. Los minerales vienen siendo también cofactores del tipo grupo prostético y las vitaminas vienen siendo cofactores del tipo coenzimas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Tenemos todo claro? Bueno. Claro, claro. Perfecto. Vamos entonces a continuar ahora con la forma como se regula la actividad enzimática. Por lo visto, vamos a lograr terminar antes. Los voy a invitar a que por lo menos demos clase o podamos adelantar un poco de ácidos nucleicos, porque yo les dije que íbamos a estar hasta las 12, pero creo que vamos a terminar un poquito antes. Pero voy a incluir dentro de la clase del día de hoy a las siguientes macromoléculas para ir avanzando, ya que no nos vamos a ver sino hasta después de Semana Santa. Bueno, retomando el tema, nosotros sabemos que la actividad de las enzimas no pueden ser constantes, ¿sí? Yo no puedo tener una enzima siempre prendida. Imagínense que yo tuviera una enzima digestiva siempre encendida, aun cuando no hay comida en el estómago. Obviamente eso va a tener una serie de problemas estomacales graves, puede causar la digestión del mismo estómago o de las paredes del estómago. Por lo tanto, es algo que yo siempre tengo que evitar, tener a las enzimas con actividad constante. La actividad de la enzima tiene que ser modulada, tiene que ser controlada. Y va a ser controlada de tal forma que pueda cubrir las diferentes necesidades durante el ciclo celular, pero que no tenga ningún tipo de extralimitación, es decir, que funcione cuando tenga que funcionar. Actualmente se conocen 3 formas de regular la actividad enzimática. Una forma se denomina por retroalimentación, otra se denomina regulación alostérica y otra se denomina fosforilación. El primer tipo de regulación enzimática, que es por retroalimentación, ocurre en un grupo especial de enzimas. Este grupo de enzimas recibe el nombre de vía enzimática. ¿Qué es una vía enzimática? Quiero que por un momento se imaginen una línea de producción de un carro o una línea de ensamblaje de un carro. Siempre que vemos las líneas de ensamblaje de los carros, vemos que hay operarios que funcionan sobre las etapas iniciales de construcción del carro. Ellos son los que colocan, por ejemplo, el chasis, ellos son los que colocan toda la parte, se puede decir que inicial del auto, la parte de los retrovisores de repente va solamente hasta el final, pero la primera parte del carro es el chasis, que es la parte de hierro que va a sostener la estructura del carro. Cuando se termina el chasis pasa a otro grupo de operarios que van a poner, por ejemplo, el cableado, van a hacer la instalación de toda la parte eléctrica. Luego de ahí, cuando terminan allí, pasa, por ejemplo, a que le coloquen la cojinería. Cuando está listo en cojinería, pasa a todo lo demás que tiene que ver con llantas y demás. Pues yo no soy experta en esto, pero es más o menos la idea de lo que va a ocurrir en una línea enzimática. Es lo mismo que ocurre en una línea de producción de un elemento, como por ejemplo un carro. Entonces, en esta línea enzimática, yo voy a tener 1, 2, 3 y 4 enzimas. Esas 4 enzimas van a trabajar conjuntamente para generar un producto, que en el caso del ejemplo del carro es el carro terminado. En el caso de las enzimas es un producto final de la vía. Observemos qué ocurre. Aquí están sus sitios activos. Este es el sitio activo de la enzima 1 y este es su sustrato. Y miren cómo el sustrato entra al sitio activo y cómo es transformado en un producto que a su vez funciona como sustrato de la siguiente enzima, que va a ser transformado y a su vez va a ser entonces el producto 2, pero el sustrato de la enzima número 3.
que lo transforma y se va a convertir en el sustrato de la enzima número 4, que finalmente produce este frijolito que ustedes ven aquí, que viene siendo el producto final de la vía. El objetivo de las 4 enzimas es producir este frijolito rosado, cada una de ellas haciendo una parte del trabajo. Esto se denomina vía enzimática y por eso yo les ponía el ejemplo del carro. Estos son los operarios y este es el carro terminado. Cada uno de ellos hace una parte en el proceso de generación de ese carro o en el proceso de producción de ese carro. El control por retroalimentación ocurre solamente en este tipo de sistemas, en lo que se denominan vías enzimáticas. Este es otro ejemplo. Aquí hay una vía enzimática, miren ustedes, en donde la treonina, que es el sustrato inicial, el equivalente al frijolito amarillo que veían en la animación, se va a convertir al final de la vía en isoleucina, que vendría siendo el equivalente al frijolito rosado. Es decir, este es el producto final de la vía, este es el sustrato inicial. ¿Cuántas enzimas están involucradas? 5 enzimas. Cada una de ellas transformando a este producto en un sustrato del siguiente y así sucesivamente. 5 enzimas para producir isoleucina. En la inhibición por retroalimentación, el producto final de la vía actúa inhibiendo a la primera enzima de la vía. Es decir, cuando hay suficiente de esta isoleucina, que es el producto final de la vía, ella misma regula por retroalimentación, es decir, es como una especie de respuesta. Ella misma dice, un momento, detente vía, porque ya hay suficiente de mí. Si se necesitaban 40.000 unidades, ya hay 40.000 unidades. No produzcas más. Y va ella misma y bloquea a la enzima número 1. Cuando bloquea a la enzima número 1, obviamente ya la vía no va a continuar. Si yo bloqueo a esta enzima, la treonina no se convierte en alfa-acetobutirato, ni el alfa-acetobutirato en alfa-aceto-hidroxibutirato, ni continúa la reacción. Por eso es entonces que ocurre esta inhibición, uniéndose a la enzima número 1. El punto donde se une era aquella muesca de la que yo les hablaba al inicio de la clase, que está junto o está en el punto contrario al sitio activo, que se denomina sitio alostérico. Vamos a mirar una animación para hablarte al respecto. Aquí tenemos la misma vía enzimática con las mismas 4 enzimas. Ustedes ya saben qué va a pasar y saben cómo va a formarse el sustrato, el producto final de la vía. Ahí está el proceso de transformación. Fíjense cómo se van acumulando productos finales, cómo se va acumulando este frijolito rosado. Aquí está el sitio activo de la vía, de la primera enzima, y aquí está lo que conocemos como sitio alostérico. Miren que es otra muesca, es como otra especie de sitio activo, pero opuesto. En él no ocurren las reacciones de metabolismo de la enzima, va a ocurrir un proceso de inhibición. Miren cómo se están acumulando estos productos y cómo cuando ya hay suficiente de estos productos, el mismo producto se une al sitio alostérico y miren lo que pasa con el sitio activo. Se modifica. Al modificar el sitio activo de la primera enzima, se detiene la reacción y por lo tanto no va a haber más formación de este pequeño producto final. Vamos a mirarlo de nuevo. Aquí tenemos las mismas 4 enzimas. Tenemos el sitio activo de la primera enzima. Aquí tenemos el sitio alostérico. Sustrato 1 y empieza el proceso de transformación. Miren cómo se van acumulando los productos finales de la vía. Aquí están. Tengo una pregunta. Sí. Y en una enzima no se pueden realizar varios procesos de... Varios procesos de cuáles. Varios sustratos, sí. Ya vimos que sí pueden entrar varios sustratos a la misma enzima. Por eso, pero se puede hacer el mismo procedimiento. O sea, si la enzima, o sea, si en cada enzima pueden entrar 2 sustratos, se puede hacer al mismo tiempo. Sí, claro.
Si van a entrar dos sustratos o si esta va a recibir dos sustratos y esos dos sustratos, por ejemplo, se fusionan y forman el sustrato de la siguiente, sí se puede. Por ejemplo, que aquí entren dos, que esta los fusione y que el resultado de esa fusión salga el sustrato de la siguiente. Claro que sí se puede. Miren ahora cómo ya se han acumulado estos productos. ¿Hay cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Obviamente hay 7 con este que se viene formando y 8 con este que está acá. Vamos a suponer que esa era la necesidad de la célula. Necesito 8 productos finales en forma de frijolito. Cuando ya se han formado los que requiere la célula, el mismo producto final de la vía va y controla a la enzima número 1, uniéndose a su sitio alostérico y modificando el sitio activo. Observen. Cerrado el sitio activo de la primera enzima, pues obviamente la vía enzimática no puede continuar. Esa se denomina inhibición por retroalimentación. Cuando ocurre la inhibición por retroalimentación, obviamente, a medida que aumenta el producto final, la vía empieza a detenerse. El producto final detiene a la vía cuando ya está en concentraciones óptimas o necesarias por la célula. Señor, ¿y eso cómo, o sea, en nuestro cuerpo, cómo reaccionaría? No sé. Exactamente igual. En tu cuerpo hay una gran cantidad de enzimas, como por ejemplo esta que está aquí, la que te acabo de mostrar, que es para producir la isoleucina, que es un aminoácido. Entonces, tú tomas treonina en tu cuerpo con esta vía enzimática y produces isoleucina, que es otro aminoácido también con tu cuerpo. Cuando ya la isoleucina que se produce a partir de la treonina es suficiente de la que necesitaba tu cuerpo, ella misma va e inhibe a la primera enzima de la vía que la produce. Este es un ejemplo de lo que ocurriría en una célula normal. Ah, ya. Listo. Entonces, Señor, una pregunta. Dependiendo del requerimiento de nuestro cuerpo, depende de cuánto es el número de enzimas. dependiendo de qué tan complejo sea el producto final. ¿Sí? Entre más complejo sea el frijolito, mayor cantidad de enzimas tienen que participar en su producción. Y la cantidad del frijolito está determinada por los requerimientos de tu cuerpo. ¿Qué tanto de esto necesitas? Va a depender de qué tanto la célula necesite. Si necesita 40.000 unidades, 40.000 unidades, a lo que se forme la 40.000 unidad, la que estaba aquí ya formada, la 39.000, por ejemplo, va y se une acá. Pero no va, el número de enzimas depende de la complejidad del producto. Si yo voy a producir, por ejemplo, vámonos al ejemplo del carro. Si yo voy a producir un Chevrolet Spark, ¿sí? Yo necesito 20 enzimas. Pero si yo voy a producir un Ferrari o voy a producir una camioneta de estas gigantescas de la que hay, voy a necesitar 40 enzimas o más operarios, ¿sí? Entre más complicado sea el producto, mayor cantidad de enzimas se requieren muchas veces. Enzimas aquí, ¿sí? Pero la cantidad del producto va a depender de lo que tu cuerpo necesite. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Cuando ya sale como producto del sustrato y regresa otra vez a la enzima número 1 para que no siga con el proceso, esa enzima no vuelve a recibir más, o sea, ya se cierra completamente, no vuelve a abrir a recibir otro El producto. proceso es transitorio. Cuando este que está aquí empieza a escasear, vamos a suponer, vamos a adelantarlo, cuando este que está aquí empieza a escasear, porque date cuenta que él se une aquí porque está en abundancia, ¿sí? Y él está indicando a la Así célula es, exactamente. que hay tanta abundancia que él es capaz de unirse acá, o sea, no se necesita. Cuando él empieza a bajar de concentración, él se despega. Y al despegarse, vuelve a activar la vía. Es una señal de decirle, hay poca concentración, vuelve a activarla, que necesito más. Él se puede despegar y volver a activar la vía. Entonces, no es permanente. Cuando hay mucho se une, cuando hay poco se despega. Esa es la Ok, forma. profe, gracias. Bueno, este es otro ejemplo de lo que estábamos viendo. Aquí está obviamente la retroalimentación. Aquí está el producto final de la vía. Se acumula y ese producto final cuando está en cierta concentración va
a realizar la retroalimentación sobre la enzima número 1. La enzima número 1 se detiene y por lo tanto la vía también se detiene. Vamos a mirar ahora entonces el otro tipo de regulación, que es regulación alostérica. Y obviamente, como ustedes ya van a poder sospechar, va a estar relacionada con el sitio alostérico. ¿Sí? Entonces, la regulación alostérica va a estar relacionada con la unión, ahora sí, de un inhibidor al sitio alostérico, así como vieron en el video anterior, esa unión va a causar una transformación de lo que viene siendo el sitio activo y por lo tanto va a detener lo que es el proceso catalítico. Vamos a observar cómo ocurre esto. Esta regulación alostérica va a ser de dos tipos. Voy a pasar rápidamente. La regulación alostérica puede ser inhibición competitiva o inhibición no competitiva. Ya ustedes sospechan o tienen la idea de que es básicamente por la unión de un elemento o de un inhibidor al sitio alostérico. Y ya vieron en el video anterior que cuando algo se le une a la enzima en el sitio alostérico, puede afectar al sitio activo y detener su actividad. Entonces, esta regulación alostérica es de dos tipos. La competitiva ocurre cuando el inhibidor va a competir con el sustrato verdadero de la enzima por el sitio activo. Aquí tenemos el sitio activo de la enzima, tenemos al inhibidor y aquí tenemos al sustrato verdadero. Cuando el sustrato se une, pues se forma el producto de la vía, que en este caso es esto verdecito que ustedes ven aquí, que parece un aguacate. Y obviamente si el que se une es el inhibidor, bloquea el sitio activo, no se une el sustrato verdadero, el producto no se va a producir, ¿sí? Esa es como la dinámica. Entonces, se denomina competitiva porque el inhibidor va a competir con el sustrato de la enzima por el sitio activo. Si yo voy a competir por el sitio activo con el sustrato verdadero, entonces el inhibidor por lo menos tiene que parecerse al sustrato en alguna parte. Y fíjense ustedes que en la parte que se va a unir al sitio activo, el inhibidor es muy parecido al sustrato verdadero. Cuando el inhibidor se une, bloquea al sitio activo y no hay reacción. Entonces, como en este caso van a competir, entre mayor cantidad de inhibidores haya, menor cantidad de producto va a producirse, porque el inhibidor va a ocupar el sitio activo, el sustrato no se va a unir y no se va a formar el producto. Por eso, la competencia va a depender de la concentración del sustrato y del inhibidor. Si hay más inhibidor, pues se va a detener la reacción. Si hay más sustrato, el inhibidor pues no va a poder hacer mucho daño. ¿Bien? Por eso se denomina competitiva. Entonces repasemos. Es competitiva porque el inhibidor o un inhibidor, que en este caso en regulación alostérica hablamos de inhibidores, compite por el sitio activo con el sustrato verdadero. Como va a competir por el sustrato verdadero, el inhibidor se tiene que parecer al sustrato en alguna de su estructura, en alguna parte de su estructura. Y como van a competir por el sitio activo y por la unión para generar productos, esta competitiva va a depender de la concentración del inhibidor y de la concentración del sustrato. ¿Quién está en mayor concentración? Si es el inhibidor, nada que hacer, no hay formación del producto y obviamente hay problemas con la enzima, pero si el que está en mayor concentración es el sustrato, el inhibidor entonces pierde la pelea y hay formación del producto. La inhibición no competitiva se llama así porque no hay competencia. En este caso, el inhibidor no compite con el sustrato verdadero por el sitio activo, porque el inhibidor se va a unir al sitio alostérico. Una vez se une al sitio alostérico, ustedes ya saben que ocurre una modificación del sitio activo y por lo tanto no hay reacción química. En este caso, como ya lo sospecharán, como ellos no van a competir por el sitio activo, el inhibidor no necesita parecerse al sustrato, puede ser completamente diferente. Y como tampoco van a competir por el sitio activo, solo depende este tipo de inhibición de la concentración del inhibidor. Usted puede tener todos los sustratos del mundo, puede tener 1000 unidades de sustrato,
pero si usted tiene 500 del inhibidor, ese inhibidor va a ser capaz de bloquear todas las enzimas sin importar cuánto sustrato haya. Porque obviamente el inhibidor va a modificar ese sitio activo. Entonces, depende solo de la concentración del inhibidor. Repasemos. La inhibición no competitiva ocurre cuando un inhibidor se une al sitio alostérico de la enzima, modifica el sitio activo y detiene la reacción. Se denomina no competitiva porque no compiten por el sitio activo, no se parecen. Y la inhibición no depende de las concentraciones del sustrato, sino exclusivamente de las concentraciones del inhibidor. Vamos a mirar un video. Aquí tenemos el ciclo normal de la enzima, el ciclo catalítico normal. Vamos a ponerlo en silencio. Aquí tenemos a la enzima, aquí tenemos al sustrato, el sitio activo. El sustrato se une en el sitio activo y obviamente forma el complejo enzima-sustrato. Y ahí está el sustrato convirtiéndose en producto. Cuando hay inhibición competitiva, recuerden, el inhibidor se debe parecer al sustrato verdadero y porque van a competir por el sitio activo y va a depender de la concentración de ambos, tanto del sustrato como del inhibidor. Observen. Aquí tenemos al inhibidor y fíjense ustedes que se parece en una porción al sitio activo para poder encajar en él. Se parece al sustrato en esa porción y obviamente bloquea el sitio activo y no va a haber reacción. En el caso de la no competitiva, repasemos. El bloqueador o el inhibidor no se parece al sustrato verdadero porque no va a competir por el sitio activo, por lo tanto no tienen por qué parecerse. Se parece en nada, literal, y por lo tanto no va a depender de la concentración de ambos, es decir, del sustrato y del inhibidor, sino exclusivamente de cuánto del inhibidor exista. Observen. Aquí tenemos al inhibidor, miren, se ha unido al sitio alostérico y con la unión al sitio alostérico hay una modificación del sitio activo. Con la modificación del sitio activo, obviamente el sustrato verdadero no se puede unir. No hay reacción. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta sobre las formas de inhibición alostérica? Ahí tenemos nuevamente la competitiva, vamos a competir por el sitio activo. El inhibidor se parece entonces al sitio activo porque de lo contrario no puede entrar. Y se parece también al sustrato verdadero. Bloquea el sitio activo y por lo tanto no hay reacción. En la inhibición no competitiva, no se parecen porque no van a competir por el sitio activo. El inhibidor se va a unir al sitio alostérico, modifica la conformación del sitio activo y tampoco va a ocurrir reacción cuando el sustrato verdadero entre. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Entonces, esta inhibición podría llevar una diferencia en el modelo llave-cerradura. Podría afectar esa enzima, ¿cierto? Claro que sí. Solo que es una inhibición que en ocasiones, en la mayor parte de las veces, es reversible. Porque lo que vamos a ver ahorita es la inhibición irreversible. Esa inhibición que daña completamente la enzima, no hay forma de que la enzima vuelva a funcionar. Básicamente es causada por envenenadores, que son sustancias que se unen al centro activo mediante enlaces tan fuertes que son irreversibles, con lo que van a impedir de manera definitiva la actividad de la enzima. Algunos ejemplos de esa inhibición irreversible incluyen a los insecticidas, al mercurio, que son capaces de unirse a ciertos aminoácidos esenciales en la enzima. De manera permanente, los alteran irreversiblemente y entran entonces a detener la actividad de esa enzima. Muchas veces enzimas que son muy importantes para la actividad celular, algunas son mitocondriales, entre otras. Estos son conocidos como venenos metabólicos. Pero también tenemos otro tipo de venenos, sobre todo los que vienen de este tipo de organismos, que tienen una función bastante similar. Ustedes saben que muchas de estas serpientes venenosas que causan la muerte de forma rápida
tienen una gran cantidad de sustancias o liberan una gran cantidad de enzimas o de inhibidores capaces de inactivar la actividad de esas enzimas. Aquí tenemos algunas especies de víboras, aquí está en esta tabla, y aquí tenemos el nombre de algunas de las enzimas que producen y que al mismo tiempo pueden llegar a inhibir. La Botrops, que es esta que estamos observando aquí, que tiene estos orificios de dobles orificios, uno para detectar calor y otro para detectar olores, estos organismos son obviamente predadores naturales. Se caracterizan porque van a ser predadores y muchas veces de presas bastante también peligrosas. Por lo tanto, ellos van a tener la capacidad de inyectar enzimas para detener a otras enzimas o también de inhibidores que se unen irreversiblemente a algunas enzimas. Ese es el caso, por ejemplo, de la Botrops, esa que acabamos de ver, que genera inhibición sobre cierto tipo de fosfatasas alcalinas. Estas fosfatasas son las que se encargan, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, de eliminar fósforo de enzimas, es decir, de activar y de desactivar enzimas, quitándole fósforo. Si yo no puedo activar o desactivar ciertas enzimas, la actividad o no se inicia o no se detiene y eso va a llevar a desregulaciones en la célula. Y es por eso que estas, se puede decir que serpientes en particular son tan venenosas o son tan peligrosas por la cantidad de efectos que tienen sobre estas enzimas a través de un grupo de hidrolasas que las rompen o que las detienen. Pero no solamente están en el mundo animal, también las hay en el mundo vegetal. La inhibición irreversible también puede ser causada por algunas especies de vegetales, como este hongo que ustedes observan aquí, el hongo que aparece muchas veces en los cuentos o en las animaciones. Se llama Amanita phalloides. La Amanita phalloides genera una serie de estructuras conocidas como amatoxinas debajo de este sombrero que aparece aquí en el dibujo. Estas amatoxinas las generan cuando están maduros sexualmente. Y las amatoxinas tienden a acumularse en los hepatocitos, que son las células hepáticas o las células de nuestro hígado. En el interior de las células inhiben a una enzima que se llama RNA polimerasa 2, una enzima que vamos a ver próximamente. Cuando inhibe a la RNA polimerasa 2, yo no puedo realizar síntesis proteica, porque la RNA polimerasa 2 está involucrada en la transcripción del ADN que finalmente termina produciendo proteínas. Si yo no puedo producir proteínas en mis hepatocitos, obviamente va a haber un proceso de necrosis que va a llevar a un síndrome hepatotóxico, es decir, mi hígado va a empezar a morir lentamente. Entonces es un ejemplo de cómo un inhibidor, en este caso la amatoxina, inhibe de forma irreversible a una enzima y puede causar entonces la muerte de cierto tipo de tejidos o de cierto tipo de órganos, causando la muerte de los individuos. Es algo similar a lo que veíamos en las serpientes. Producen una serie de toxinas que inhiben de forma irreversible ciertas enzimas, como las que veíamos en la tabla, y producto de la inhibición de esas enzimas se produce entonces la pérdida de actividad de ciertos órganos o incluso la muerte de ciertos tejidos. ¿Hay alguna pregunta? Ya para finalizar, vamos a hablar entonces sobre la regulación por fosforilación. Y esta regulación, que es la última, involucra a los grupos fosfatos. Si ustedes se acuerdan del grupo fosfato, recuerden que es P, doble enlace con el oxígeno y 3 OH alrededor de él. El grupo fosfato en este caso es el que va a actuar como activador o inactivador de la actividad de la enzima, valga la redundancia. Entonces, en el caso de la fosforilación, algunas enzimas están reguladas por la adición de grupos fosfato a los grupos OH en las cadenas laterales, sobre todo en residuos de serina, treonina o tirosina. Dime. ¿Alguien iba a decir algo? Entonces, la enzima, en este caso, encargada de adicionar grupos fosfato a otras, que recibe el nombre de quinasas. Dígame. Aló, los estoy escuchando.
Hola, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quién va a preguntar? Dime. No, señor, todo claro, continúe. Ok. Entonces, en la fosforilación yo puedo poner o puedo quitar fósforo para activar o desactivar. La enzima encargada de poner fósforo o de adicionar fósforo, en este caso, mírenlo aquí, recibe el nombre de quinasa. Las quinasas ponen fosfato o adicionan fosfato y ese fosfato lo toman de moléculas de ATP. En este caso, en el primer ejemplo, la quinasa va a adicionar fosfato a una enzima, que es esta que ustedes ven aquí de color rojito o naranja, y luego de que el fosfato es adicionado, hay un proceso de activación, ¿sí? Entonces, las quinasas, esta que aparece aquí, quinasa, es una enzima que adiciona fósforo a otra enzima para activarla. Por otro lado, hay otras enzimas encargadas de eliminar el fósforo, de quitar el fósforo. Y en ese caso reciben el nombre de fosfatasas. Las fosfatasas quitan fósforo. Por eso yo les decía en esta tabla anterior, mírenla aquí, que la fosfatasa alcalina era la encargada, en este caso, de eliminar grupos de fósforo en algunas reacciones químicas. Y es precisamente esa la que inhibe la Botrós atrox, la serpiente que veíamos en el dibujo. Entonces ella va a detener, en ese caso con el veneno, a estas enzimas que se llaman fosfatasas, que van a quitar grupo fosfato. Cuando yo quito grupo fosfato, yo puedo inactivar una enzima, pero también muchas veces quitarle grupo fosfato implica activarla, es decir, no es que ponerle fosfato activa y quitarle inactiva. Dependiendo del grupo de enzimas, puede ser todo lo contrario. Hay enzimas que se activan con fósforo, hay enzimas que se activan quitándole fósforo. Hay enzimas que se inactivan poniéndole fósforo, hay enzimas que se inactivan quitándole fósforo. Entonces va a ser muy dependiente en ese caso. Lo que sí tenemos que tener claro es que la fosforilación, es decir, adicionar grupos de fósforo y quitárselos, activa y desactiva enzimas. Que las que ponen ese grupo, es decir, la que toma el fósforo y se lo pone a la enzima para activarlo, se llaman quinasas, y las que le quitan fósforo a la enzima para activarla o desactivarla reciben el nombre de fosfatasas. Vamos a mirar un ejemplo con una enzima bastante importante para las reacciones, sobre todo a partir de epinefrinas. Aquí en este caso tenemos a la epinefrina que es secretada como un impulso nervioso, ¿sí? Como un impulso de miedo y se puede decir que de corre y de reacción al estrés. La epinefrina obviamente va a llegar o va a ser secretada por todo el organismo y va a llegar al tejido muscular porque generalmente es producida durante reacciones de huye o de corre o de está pasando algo, viene el perro, viene alguien tosiendo con coronavirus, qué sé yo. Entonces la epinefrina se genera en el cerebro, se dispersa por el organismo y llega a los músculos. En los músculos yo necesito energía para correr o para salir o para reaccionar. Y para eso necesito una enzima que en este caso se denomina glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa generalmente está inactiva en el tejido, a no ser que yo le adicione un grupo fosfato y la active. Fíjense que es un ejemplo en donde la adición de grupo fosfato va a activar a la enzima. ¿Qué hace la glucógeno fosforilasa cuando está activa? Convierte el glucógeno que está en los músculos en glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato entra a todo lo que viene siendo la actividad de generación de ATP, glucólisis, ciclo de Krebs y demás, y produce energía. Con esa energía yo puedo obviamente huir o reaccionar rápidamente ante el impulso de la epinefrina. Entonces, recapitulando, necesito energía en mis músculos, la glucógeno fosforilasa está inactiva, para poder activarla necesita un fosfato, de tal manera que tome el glucógeno y lo convierta en energía a través de transformarlo en glucosa 1-fosfato. ¿Quién va a activar a la glucógeno fosforilasa? Una quinasa. ¿Por qué? Porque la quinasa va a darle ese fosfato.
En este caso se llama fosforilasa quinasa. ¿De dónde saca la fosforilasa quinasa el fosfato? De una molécula de ATP. Miren que hay 3 moléculas de ATP. Ella toma un ATP, le quita un fosfato, lo convierte en ADP, solo con 2 fosfatos. Ese fosfato se lo pone a la glucógeno fosforilasa y la activa. Una vez activa, transforma el glucógeno en energía y yo voy a tener entonces energía para poder reaccionar a nivel muscular a cualquiera que sea el peligro que se acerque. Bien, entonces recapitulando, aquí estamos activando una enzima adicionándole fosfato a través de una quinasa. Si yo se lo quiero quitar, quiero remover este fosfato que está aquí, voy a utilizar una fosfatasa. ¿Hay alguna pregunta? Vamos entonces a recapitular y vamos a hablar ahora sobre desnaturalización proteica. Resulta que hasta ahora hemos tenido, y ya con esto estamos finalizando la parte de enzimas, hemos estado siempre muy conscientes, creo yo, de que efectivamente si yo no tengo una enzima que está correctamente plegada o que no tiene una estructura correcta, ella no va a funcionar. Hasta ahora nos hemos dado cuenta que si yo muevo aminoácidos, si yo le cambio la estructura primaria, ella no va a funcionar adecuadamente. Pero resulta que en algunas ocasiones va a ocurrir un proceso de desdoblamiento de la proteína, es decir, no va a ser una mutación y no va a ser ningún cambio diferente de un aminoácido por otro, sino que yo voy a someter a esa proteína a una pérdida de forma a través de diferentes medios físicos. Ese proceso en el que la proteína se desdobla recibe el nombre de desnaturalización proteica. Fíjense aquí, aquí tengo la proteína bien estructurada, aquí están sus hojas, aquí están sus hélices, aquí están sus hojas. Esta es una estructura terciaria, es un dominio funcional, pero luego de que yo le hago perder la forma, miren ustedes cómo queda en esta parte, relajada completamente, perdiendo la estructura, perdiendo los enlaces que la formaban, la proteína se denomina desnaturalizada porque ha perdido su forma. Todo aquello que cause la ruptura de los enlaces de hidrógeno, de los puentes iónicos y de los puentes disulfuro, que son los que mantienen esta estructura, van a causar su desnaturalización. Y algunos de estos incluyen a la temperatura, al pH, ¿sí? Va a incluir también a la salinidad, que es otro ejemplo, y adicionalmente a cualquier otra, se puede decir que condición que rompa esos enlaces y lleve a la pérdida de la forma. Cualquier elemento que altere la estructura secundaria y terciaria de la proteína va a poder alterar su estructura 3D y por lo tanto va a destruir la funcionalidad de esa proteína. En algunos momentos, en algunos casos, la proteína puede devolverse, es decir, retomar su estructura después de la desnaturalización, pero muchas no pueden. Y es por eso que vamos a ver ahorita qué tan importante es mantener algunas de estas características o condiciones, especialmente temperatura y pH. Ahora bien, cualquier cosa que irrumpa, dañe o rompa la estructura correcta de la proteína va a afectar su actividad. Por ejemplo, el orden correcto de los aminoácidos, ¿sí? Si yo llego a causar una mutación y el orden correcto de los aminoácidos en la primaria va a causar un cambio en alguno de estos, pues obviamente yo voy a dañar la actividad de la enzima. La temperatura también. La temperatura, como vamos a ver ahorita, también puede llegar a dañar la actividad de la enzima y los pH, sobre todo ácidos y básicos. En cuestiones de temperatura, esta afecta la actividad de la enzima porque afecta la tasa de actividad de la misma. En este caso, la mayor parte de nuestras enzimas tienen algo que se conoce con el nombre de temperatura óptima. La temperatura óptima es el punto o la temperatura en donde el mayor número de colisiones entre enzimas y sustratos ocurre. En ese caso estamos hablando de que va a ocurrir una mayor formación de sustratos comparados con una temperatura diferente. En el caso de las enzimas humanas, la temperatura óptima, en donde ocurre el mayor número de reacciones entre la enzima y el sustrato, está a 37 grados centígrados, en un rango entre 35 y 40 grados centígrados.
Un aumento en la temperatura, como por ejemplo la ebullición, pero no nos vayamos tan lejos, como por ejemplo una fiebre, puede llevar a la desnaturalización de la proteína, que es básicamente una pérdida de su estructura, así como veíamos en la diapositiva anterior. Si yo pierdo la estructura, si yo desnaturalizo la proteína, si yo rompo los enlaces y la proteína se desnaturaliza, pues obviamente pierde su forma o pierde su función. Entonces, la temperatura puede tener ese efecto si yo aumento la temperatura. Y es por eso que las fiebres son peligrosas e inmediatamente hay que tratar de bajarlas. Porque yo tengo una temperatura corporal óptima de trabajo de numerosas enzimas. Si yo esta temperatura la subo, esas enzimas pueden ver afectada de alguna forma su actividad y al ver afectada su actividad van a dejar de funcionar y van a causar problemas a nivel celular. Si ocurre todo lo contrario, si lo que hay es una disminución de la temperatura, es decir, si yo enfrío demasiado el cuerpo, como por ejemplo si caigo en un lago helado o si ocurre una disminución brusca, las moléculas se van a mover mucho más lentamente y asimismo voy a tener menos colisiones entre enzimas y sustratos, es decir, enzimas y sustratos no se van a encontrar tan a menudo y de tal manera que van a causar entonces la detención completa de las reacciones. Si lo miro en un gráfico, voy a poder observar de este lado la tasa de reacción que está relacionada con la cantidad, en este caso, de productos que se generalizan o la cantidad de veces que ocurre la reacción. Y aquí voy a observar la temperatura. Entonces, fíjense ustedes que las enzimas humanas tienen una temperatura media de 37 grados centígrados. Miren ahí donde ocurre la mayor tasa de reacción, donde ellas van a trabajar óptimamente, donde la mayor cantidad de productos se van a formar, donde la mayor cantidad de reacciones de la enzima con el sustrato van a ocurrir. ¿Sí? Pero si yo llego entonces a disminuir la temperatura, es decir, si yo empiezo lentamente a subirla, mírenla aquí, empiezo a calentarla, esta es la temperatura, empiezo a calentarla paulatinamente, la tasa de reacción va a subir, va a subir, va a subir, va a subir hasta que va a llegar al punto óptimo, ¿sí? Al punto máximo, que es el que estábamos viendo anteriormente. Si yo sigo calentándolo, porque voy a seguir subiendo la temperatura, observen ustedes cómo la tasa de reacción va a caer precipitadamente, precisamente porque voy a desnaturalizar a la enzima y esta no va a funcionar adecuadamente. Voy a perder la forma y la actividad de esa enzima. Pero resulta que hay unos organismos muy especiales, que son los organismos de sangre fría y de sangre caliente. ¿Cómo hacen los organismos de sangre fría para poder funcionar? No sé si los habían escuchado antes. Aquí tenemos la temperatura ambiental y aquí tenemos la temperatura corporal de dos organismos. Aquí tenemos un gato montés y si se dan cuenta, el gato montés, que es una criatura endotérmica, produce calor desde dentro de su cuerpo, es decir, las reacciones químicas que ocurren dentro del cuerpo del gato o dentro del cuerpo de ese mamífero lo calientan. Por lo tanto, independientemente de la temperatura del ambiente, de la temperatura que haya afuera de él, la temperatura del gato montés va a ser siempre la misma, de más o menos 37 grados centígrados. Ese tipo de organismos que tienen una temperatura constante reciben el nombre de organismos endotérmicos. Fíjense que el nombre dice endotérmicos, es como si dijeran calor de adentro. Endo, dentro, térmico, calor. El animal o el organismo produce calor a partir de las reacciones químicas de dentro de su organismo y eso lo mantienen calientes. Por otro lado, hay otro grupo de organismos, como por ejemplo la serpiente, que miren ustedes, a medida que la temperatura del ambiente aumenta o disminuye, así también aumenta o disminuye su temperatura corporal. En este caso, estos organismos reciben el nombre de ectotérmicos. Ecto es como si fuera afuera, ecto, externo, térmicos. Su temperatura va a depender de la temperatura que haya afuera, de la temperatura del ambiente. Es por eso que ustedes observan que estos organismos que están aquí, cuando se alimentan, deben activar sus enzimas exponiéndose al sol. Cuando estos animalitos comen o se alimentan, obviamente necesitan enzimas digestivas para poder metabolizar eso que se acaban de comer.
Esas enzimas requieren de una temperatura óptima o de una temperatura específica que obviamente el animal no puede proveer porque no puede mantenerlas constantes. Entonces, él necesita subir la temperatura de su cuerpo para que suba la temperatura de funcionamiento de las enzimas y éstas puedan digerir al ratón. Por lo tanto, luego de alimentarse, se asolean. O cuando hace mucho frío, sobre todo durante las mañanas, se asolean para activar su metabolismo y prepararse para comer. ¿Hay alguna pregunta sobre la temperatura y las enzimas? Ahora veamos entonces el pH. El pH en particular también tiene un efecto sobre la tasa de actividad de la enzima. Cambios en el pH modifican también la forma de la proteína, porque la mayoría de nuestras enzimas trabajan en un pH que va entre 6 y 8, aunque en realidad va a depender de la localización de la enzima en el cuerpo. Vamos a tener enzimas ácidas en el estómago, pero vamos a tener enzimas básicas, por ejemplo, en el intestino. La pepsina que está en el estómago funciona a un pH de 3. Por eso hablamos de acidez estomacal, porque el estómago es ácido. Mientras que la tripsina, que está en el intestino delgado, funciona a un pH de 8. Un pH que es prácticamente básico, completamente de lo más básico que vamos a encontrar. Si nosotros pudiéramos colocar eso en una gráfica, en donde este obviamente es el pH, el máximo es 14, y esta es la tasa de reacción de la enzima, es decir, qué tanto funciona la enzima, qué tanto se une al sustrato y qué tanto producto genera, vamos a darnos cuenta de que algunas van a funcionar a un pH fisiológico, pero que hay otras, por ejemplo, como la pepsina estomacal o el estómago como tal, que va a estar en un pH completamente ácido. Aquí tenemos a la tripsina intestinal, que va a trabajar a un pH entre 7 y 10, ¿sí? Pero básicamente el pH óptimo va a ser en 8. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre localizada la enzima en el organismo humano, así va a ser su pH óptimo de trabajo, ¿bien? En este caso, vamos a tener de alguna manera la hipótesis de que el pH al que funciona adecuadamente la enzima está relacionada con el tiempo en el que ella tiene que trabajar o el tiempo en el que entra en contacto con el alimento. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, la mayoría, ellas trabajan mejor a un pH cercano al neutral, pero hay algunas excepciones, las que yo les mostraba anteriormente. Miren que a medida que el pH sube, miren, o llega a los niveles más altos, que son los niveles básicos, la actividad de la pepsina cae, porque la pepsina trabaja en el estómago mucho mejor a pHs ácidos. A propósito, y les pregunto, yo supongo que ustedes manejan la escala de pHs, ¿o no? Ustedes saben lo que es ácido y lo que es básico. Sí. Bueno, más o menos. Bueno, No, señor, yo no. bueno, vamos entonces a mirar eso. Aquí en 7, en este 7 que ustedes ven aquí, esto se considera como un pH neutral, ¿sí? Este es el neutral. De 7 hacia abajo estamos hablando de ácidos. Y de 7 hacia arriba estamos hablando de básicos. ¿Listo? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de una enzima que está en el estómago, es una enzima que va a trabajar de 7 hacia abajo. Va a estar entre 6 y 1. Si yo estoy hablando de una enzima intestinal, como por ejemplo la tripsina, ella va a trabajar de 7 hacia arriba, es decir, en un pH básico. De 7 hacia arriba, básico, y de 7 hacia abajo, ácido. ¿Listo? Sí, estaba a punto de llorar. Eso sí le dio un resentimiento a él, porque es posible que a todo el mundo le den comida menos a él. ¿Cómo es posible que se levante y nadie lo tiene en cuenta? Todo el mundo lo ignora. Hombre, pobrecito, hombre. Denle comida, por favor. Me deja morir de hambre. Bueno, vamos a terminar entonces la clase para que puedan ir a dar comida a la criatura. Aquí tenemos la quimotripsina, es otro ejemplo. Fíjense ustedes que a medida que yo voy subiendo el pH, ella va subiendo la actividad, miren, hasta que llega al óptimo. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el pH óptimo de trabajo de la quimotripsina, va a ser 7, ¿sí? A medida que yo sigo aumentando, miren,
ella empieza a disminuir porque tiene un pH óptimo en donde ocurre la mayor cantidad de reacciones. Y la tripsina es mucho más extrema. La tripsina empieza a subir, a subir, a subir y ya obtiene un pico a niveles que van entre 8 y 10. Esta es mucho más, se puede decir que básica en cuanto al pH que maneja comparado con esta que está acá. Entonces, ¿cuál de las tres estaría más relacionada con una enzima estomacal? La que esté en los números entre 2, 5 y 6, la que esté en el rango de los ácidos, por aquello de que el estómago es ácido. ¿Cuál está más relacionada con los intestinos? Pues aquella que presente, obviamente, un pH mucho más relacionado con los fisiológicos o los neutrales más bien, y los que están hacia el lado básico de la tabla. Aquí tenemos cuál es el efecto del pH. Ahí tenemos un aumento del pH. Observen ustedes cómo va a desconfigurar o hacer perder la forma a la enzima. Porque es que si usted hace perder la forma a la enzima, usted ya no va a tener actividad enzimática. Ahí está su pH óptimo y observen que el sitio activo está funcional. El sustrato se puede unir, pero a medida que yo aumento el pH, ella empieza a perder forma. Miren ustedes. Y al perder precisamente esa forma es que ella va a perder actividad. El sitio activo se daña y demás. Al perder obviamente el sitio activo, pierde obviamente su actividad enzimática. De lo que yo les había estado hablando es que cuando el pH cambia por fuera de las condiciones óptimas, la forma del sitio activo cambia y la enzima pierde función. Ahora bien, dependiendo del tiempo que la enzima funcione, Profe, disculpe. ¿Esto dime. es reversible o irreversible? Si yo vuelvo a modificar el pH, algunas logran volver a su forma. Hay otras que definitivamente no. Generalmente el pH es mucho más agresivo que la temperatura. Entonces, el pH puede llegar a desnaturalizar completa e irreversiblemente a las enzimas y arruinarlas. Entonces, yo creería que el pH es mucho más irreversible que la temperatura. El rompimiento de los enlaces, porque acuérdate que aquí esto pierde la forma es por el rompimiento de los enlaces, es mucho más fuerte si las condiciones de pH cambian a que si cambian por temperatura, porque en ese caso la temperatura tendría que ser nivel ebullición para poder romper permanentemente. Entonces, es mucho más fácil que sea irreversible por el lado del pH. Aquí tenemos un rango de pH en el tracto digestivo humano y asimismo tenemos también la localización de ese rango de pH. Dense cuenta que a medida que yo aumento el tiempo en el que ese tipo de alimento está en el tracto digestivo, yo voy a llegar a tener pHs un poquito más ácidos o más básicos. Observen ustedes en la primera instancia, en donde tenemos a la saliva. En su boca el pH está entre 6.5 y 7.5. Aquí la comida, si la masticamos bien, va a durar más o menos un minuto, que nunca pasa porque no demoramos un minuto masticando. Entonces, este es un pH que es básico, entre ácido y básico, pero sería una cosa más que todo neutra, ¿no? Al nivel de la saliva. Si yo me voy a la parte superior del estómago, es la parte de arriba del estómago, en donde la comida dura entre 30 y 60 minutos, miren que este cae fuertemente, de 4 a 6.5. Es decir, aquí, cuando yo aumento el tiempo en el que la comida dura en esa zona del tracto digestivo, el pH desciende. Si me voy al estómago más bajo, el estómago bajo, este es el estómago superior, el estómago bajo, aquí tenemos una duración entre 1 y 3 horas, el pH baja nuevamente, miren que aquí estaba de 4 a 6.5, acá está de 1.5 a 4, nuevamente aumento el tiempo en el que va a demorar, disminuyo el pH. Luego paso al duodeno, que es ya la parte final del estómago, en donde voy a estar entre 30 y 60 minutos. Fíjense ustedes que aquí nuevamente disminuye el tiempo, aumenta un poco el pH, se vuelve un poco más básico. En el caso del intestino delgado, que es en donde se va a producir la absorción propiamente de los nutrientes, pasa de 4 a 7, es decir, vuelve a hacerse ácido. Aquí va a permanecer entre 1 y 5 horas, pero tiene un rango bastante grande, que va desde el ácido hasta el neutro. Y luego en el intestino largo, en el intestino grande, aquí va a durar de 10 a varios días, de 10 horas a varios días la comida. De hecho, nosotros podemos tener acumulado en nuestro intestino grueso alimentos que hemos comido semanas atrás.
Por eso que cuando muchas veces hacen una limpieza de colon, las personas pueden llegar a perder incluso 4 libras de peso. Porque hay acumulados ahí restos de heces fecales y de alimentos de varias semanas atrás. Aquí el pH va entre 4 y 7 nuevamente, pero se hace otra vez de alguna manera ácido, miren, y tiene un rango también bastante amplio. Es decir, parece que entre mayor tiempo dure el alimento, más ácido va a tener que ser el pH para poderlo degradar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Señor, en las escalas de ácidos, Dime. entre 1 y 6, ¿cuál es más ácido? El 1. Ah, ya. Entre más chiquitito el número, entre más cercano al 7, más grande es el pH. Pero uno dice, disminuye el pH es, llévalo a acidez, llévalo a 1, ¿sí? Entonces, ¿quién es más ácido, el 6 o el 1? Obviamente, el que está más cerca del 0. El 1 es más ácido, el 2 es más ácido que el 4 y así sucesivamente. Entre más cerca esté del 7, que es el fisiológico, menos ácido va a ser. Y en el caso de del básico, entre más cerca del 7 esté, menos básico va a ser. Más básico es más grande, más ácido es más grande el número. ¿Sí? Perdón, menos ácido es más grande, más básico es más grande. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Qué es más ácido? ¿El 3 o el 5? 3. Pues, ¿Qué es más básico? ¿El 8 o el 14? 14. El 14. Exacto. Bueno, entonces sí quedó claro. Bueno, con esta Profesora, última, ¿sí? a Valentín le quitaron la luz. Caramba. Bueno, igual ustedes saben que pueden repasarlo o pueden analizarlo en YouTube. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre enzimas que ya terminamos?